Hola a todos, soy Damián, bienvenidos a un nuevo video de Electrónica Old School. Hoy vamos a hablar de los capacitores. En mi opinión es uno de los componentes más subestimados. Yo creo que esto es porque en la universidad o en la escuela los vemos como componentes aislados y no en el contexto de un circuito práctico con una funcionalidad concreta. Hoy veremos tres ejemplos para que vos puedas elegir el capacitor correcto para tu proyecto. Comencemos. Primero veamos cómo está construido un capacitor y cuál es su función más fundamental. En su forma más básica, un capacitor está formado por dos placas paralelas muy cercanas entre sí, pero separadas por un elemento aislante, o también llamado elemento dieléctrico. Su función principal es almacenar energía en forma de un campo eléctrico. Al aplicarle un voltaje, las cargas positivas se acumulan en una placa y las cargas negativas en la otra. Estas cargas permanecen atrapadas en el capacitor por la atracción que existe entre ellas. De esta forma, también se genera una diferencia de potencial que da origen a la energía almacenada. Esta energía se liberará tan pronto como hagamos una conexión que permita que esa diferencia de cargas se anule. La magnitud física que caracteriza al capacitor es su capacidad, que se mide en faradios. La capacidad está directamente ligada a la geometría del capacitor. A la derecha podemos ver la fórmula que define la capacidad. En esta fórmula, A es el área de las placas, D es la distancia de separación entre ellas o el espesor del dieléctrico, epsilon es la permitividad relativa del material aislante y el número que tenemos ahí es la constante de permitividad del vacío, una constante física que no cambia. Y ahora es cuando la teoría se vuelve práctica. Para lograr la mayor capacidad posible, es decir, más faradios, los fabricantes tienen que aumentar el área de la placa o disminuir la distancia o conseguir nuevos materiales eléctricos con mayor permitividad relativa. En la imagen de ejemplo podemos ver cómo el capacitor electrolítico utiliza una lámina metálica enrollable con un aislante muy fino y plegable que permite maximizar el área de las placas y minimizar la distancia entre ellas, logrando así la mayor capacidad alcanzable en el menor espacio posible. Ahora voy a desarmar un capacitor electrolítico. Vamos a ver cómo es su estructura interna. Veremos que hay dos láminas conductoras separadas por un material impregnado en líquido electrolítico que funciona de aislante. De esta forma se maximiza el área de las placas conductoras y a su vez se minimiza el espesor del eléctrico y se gana una gran capacidad en un pequeño volumen. Ahora pasemos del concepto teórico de almacén de energía a una herramienta real dentro del diseño electrónico. El comportamiento del capacitor cambia drásticamente dependiendo si lo conectamos a corriente continua o a corriente alterna. El capacitor en corriente continua se comporta como un circuito abierto. ¿Para qué sirve esto? A primera vista parece inútil, pero es esencial. Esta característica nos permite separar y bloquear la parte de voltaje de corriente continua de una señal, dejando pasar solo las variaciones, es decir, solo la parte alterna. En corriente alterna se manifiesta lo que se conoce como impedancia, y es la oposición al paso de la corriente alterna. Esto no es un valor fijo, sino que depende directamente de la frecuencia de la señal y de la capacidad del capacitor. Esto es un concepto muy importante. A frecuencias bajas, la impedancia es alta, llegando al caso extremo de impedancia infinita para corriente continua, es decir, cuando la frecuencia es cero. A frecuencias altas, la impedancia es baja. El capacitor actúa casi como un cortocircuito, facilitando el paso de la señal de alterna. Es importante tener en cuenta que existen capacitores polarizados y no polarizados. Los polarizados deben conectarse según indican su terminal positivo y negativo. En caso de hacerlo mal, el capacitor se puede dañar o incluso explotar. Al igual que las resistencias, los capacitores se pueden asociar en serie o en paralelo, para así obtener valores de capacidad que no se encuentran comercialmente o para realizar un ajuste fino de un circuito. La conexión en paralelo es la suma directa de la capacidad de cada capacitor. Cuando conectamos capacitores en serie, la capacidad resultante es menor. La capacidad total siempre será menor a la del capacitor más pequeño de la serie. La ventaja principal de esta conexión es que el voltaje total que puede soportar el conjunto aumenta. Por ejemplo, si conectás dos capacitores de 10 volt en serie, el conjunto puede manejar hasta 20 volt. Esto es útil si solo tenés capacitores de bajo voltaje y tu circuito requiere un voltaje alto. Elegir un capacitor va mucho más allá de la capacidad y el voltaje.
Para garantizar la estabilidad y la longevidad de tus proyectos, debes fijarte en otros parámetros cruciales. Capacidad, medida en faradios. Este es el valor nominal de almacenamiento. El voltaje nominal es el voltaje máximo en corriente continua que el capacitor puede manejar de manera segura. Un consejo útil es elegir siempre un valor al menos 1,5 veces mayor que el voltaje de tu circuito. La tolerancia es el margen de error del valor de capacidad. Por lo general, la tolerancia de los capacitores es grande, estando entre el 10 y el 20%. En la elección del dieléctrico, que es el aislante entre las placas, es donde se necesita un conocimiento profundo. Este define su estabilidad ante los cambios de temperatura y voltaje. Es decir, este define el coeficiente de temperatura y el coeficiente de voltaje. Si mirás los gráficos de variación de capacidad a la derecha, verás que para un capacitor NPO dieléctrico de cerámica clase 1, la variación es casi cero, pero para un I5B corta, la variación con la temperatura puede ser más del 50%. Lo mismo sucede con el voltaje aplicado. Es decir, que quedarnos solo con la capacidad y el voltaje nominal no es suficiente para elegir un capacitor. Los capacitores vienen en una gran variedad de presentaciones, pero para electrónica de baja potencia, los más comunes que podés encontrar son dos formatos que se definen en la fabricación de tu proyecto: THT o tecnología de agujero pasante y SMD o tecnología de montaje superficial. Los THT son los componentes con terminales que atraviesan las placas de tu circuito impreso para ser soldados. Son físicamente más grandes, fáciles de manipular, ideales para el prototipado en ProtoWord y para soldadura manual sencilla. Los capacitores de tecnología SMD son mucho más pequeños y se sueldan directamente sobre pads en la superficie del PCB. Aunque muy pequeños, los tamaños 1206 o 1210 aún son fáciles de soldar a mano en un PCB final. Permiten diseños mucho más compactos y mejoran el rendimiento de tu proyecto. Al tener terminales muy cortos o inexistentes, minimizan los efectos indeseables de las conexiones largas. Esto se traduce en un mejor rendimiento y menor ruido, especialmente en circuitos de alta frecuencia. Recomendación: si estás en fase de pruebas o prototipando, THT es tu mejor amigo por su facilidad de manipulación. Por otro lado, si vas a crear una versión final de tu proyecto, elegir SMD no solo le dará un acabado más profesional y comercial, sino que gracias a las conexiones más cortas te ayudará a mejorar la estabilidad y el rendimiento de tu circuito. A continuación vamos a analizar diferentes casos de uso para entender por qué necesitas distintos tipos de capacitores. Abajo a la izquierda tenemos un amplificador de señal. Con él hablaremos de acoplamiento o desacoplamiento, también a veces llamado bypass, que es cuando usamos al capacitor para bloquear la corriente continua y permitir el paso de la corriente alterna. Los capacitores C1 y C3 separan la señal de alterna del voltaje continuo de polarización del transistor. En la unión de las resistencias R1, R2 y la base del transistor existe un voltaje de polarización de corriente continua. C1 bloquea ese voltaje continuo para que no regrese a la fuente de señal o a una etapa anterior, pero permite que la señal de corriente alterna, que puede ser música o voz, entre al amplificador y sea amplificada. De manera similar, C3 permite que solo la señal de alterna ya amplificada llegue a la carga, que en este caso es una resistencia o puede ser una etapa posterior de un circuito mayor. C2 está funcionando como bypass o desacoplamiento de emisor. Está en paralelo con R4 y su misión es crear un camino de baja impedancia para la señal alterna hacia tierra o GND, evitando que pase por la resistencia R4. Esto es así porque si la señal pasara por R4, se reduciría la ganancia del amplificador. C2 garantiza que la resistencia R4 solo afecte al punto de polarización y no la señal de alterna. En el resultado de la simulación podemos ver cómo la tensión de salida, es decir, OutDC en trazo verde, es la señal de alterna montada sobre una continua de aproximadamente 6 volts y luego el capacitor, la señal out en trazo azul, es una señal alterna que no tiene tensión continua sobre ella. Analicemos ahora el circuito de la derecha, que muestra un problema común en circuitos de alta velocidad. Esto es la distribución de voltaje o la distribución de alimentación. Lo que vemos en el circuito es el modelo de una fuente de alimentación
alimentando un circuito integrado que requiere una corriente de 100 mA en forma de onda cuadrada. Este modelo incluye las componentes parásitas que existen en un PCB armado y soldado. Este modelo simplificado incluye pequeñas resistencias e inductancias parásitas de las pistas de cobres y la incapacidad de la fuente de responder lo suficientemente rápido a esas demandas de corriente. En la primera simulación, que no incluye los capacitores de desacople, se generaron picos de hasta 200 mV positivos y negativos, y esto afectará a todos los circuitos integrados conectados a ese nodo. Al conectar un grupo de capacitores de desacople al pin de alimentación del microchip y muy cercanos a él, reducimos drásticamente esos picos. En la segunda simulación bajamos esos picos de 200 mV a 40 mV. Cuando el chip pide un pico de corriente, los capacitores cercanos actúan como un pequeño tanque de energía de reserva local, supliendo la corriente de forma muy rápida mientras la fuente principal se pone al día. Veamos esto en la práctica. Lo que tenemos acá es un integrado ULN 2004 con varias resistencias como carga, y vamos a switchear su salida con una frecuencia de 100 kHz. Cada salida estará entregando 50 mA pico aproximadamente. En el osciloscopio veremos en amarillo el voltaje directamente sobre la fuente de alimentación y en trazo azul el voltaje directamente sobre el protoboard. Podremos ver que las componentes parásitas hacen que sobre el protoboard la tensión tenga picos y no sea perfectamente constante. En un circuito real esto podría afectar a otros componentes. Al agregar un capacitor de desacople podemos disminuir drásticamente esos picos indeseables. En un caso real, agregaríamos un capacitor de desacople o un conjunto de ellos en cada circuito integrado. El siguiente caso de uso es el de los osciladores. Un oscilador está diseñado para generar una señal cuya característica más crucial es que su frecuencia de oscilación sea lo más estable y precisa posible. En los osciladores, los capacitores, juntos con los inductores o resistencias, son los que definen la frecuencia de oscilación. Por eso es importante elegir capacitores que sean estables con la temperatura y con el voltaje, es decir, capacitores de bajo coeficiente de temperatura y voltaje. Esto los podemos ver en los gráficos que vimos anteriormente. En este caso vemos que el oscilador está diseñado para una frecuencia nominal de 1,02 MHz y a causa de un incremento del 10% en los capacitores, la frecuencia bajó a 972 kHz, es decir, un error de menos 4,7%. Depende de la aplicación, este error puede ser aceptable o no. El último caso de uso es el de las fuentes de alimentación. Estas utilizan capacitores como elementos de filtrado y así obtener valores estables de corriente continua. El circuito de ejemplo es una fuente lineal sencilla, que alimenta una carga con una corriente promedio de 120 mA. Sin embargo, la realidad es que el capacitor está manejando picos de corriente que pueden ser de hasta 540 mA. ¿Por qué esto es un problema para el capacitor? Cuando esos picos de corriente circulan a través de la ESR, el componente comienza a disipar energía en forma de calor. Si el calor generado es excesivo, la vida útil del capacitor se degrada drásticamente. Incluso pueden hincharse o fallar. La solución es minimizar este calentamiento a través del uso de capacitores de bajo ESR. Existen capacitores electrolíticos específicos con bajo ESR. Aunque esta es una explicación sencilla, el estudio de este fenómeno es profundo, especialmente en el diseño de fuentes conmutadas y en circuitos de generación de energía. Sin embargo, el enfoque de buscar capacitores de bajo ESR puede asegurar la vida útil y la estabilidad de tus proyectos. Finalmente veamos cómo seleccionar capacitores en DigiKey. Pueden usar la página de otro distribuidor, pero lo importante es que permita filtrar las búsquedas. Yendo a componentes pasivos y capacitores, van a ver la gran variedad de capacitores existentes. Los primeros filtros que aplico son que los componentes estén en stock, que no se apliquen las tarifas de Estados Unidos y que DigiKey los tenga en su depósito. Luego paso a seleccionar las marcas que yo conozco, la forma de embalaje para el envío, que sea bag o cut tape, y después seguimos con las características propias del componente: capacidad, voltaje, tolerancia, dieléctrico y encapsulado.
Con eso en mente ya pueden reducir la lista a una serie de capacitores que les van a servir para su aplicación. Y no olvidarse de revisar la hoja de datos. Y con eso cerramos el estudio sobre los capacitores. Descubrimos cómo funcionan y cómo están construidos. Aprendimos sobre su funcionamiento en corriente alterna y corriente continua, analizamos algunos casos de uso y finalmente entendimos que la elección del dieléctrico es crucial para cada aplicación. Si este video te ayudó a subir de nivel en la electrónica, te pido un like y suscríbete a Electrónica Old School para que no te pierdas el próximo video. Muchas gracias por acompañarme.